en este nuevo programa de Converso de Fútbol, en el cual tenemos una invitada especial, en realidad tenemos 3 invitadas, podemos darnos el lujo de decir que tenemos 3 invitadas que de alguna manera queremos empezar ya empezamos el año pasado, pero este año es el primer programa en el cual queremos entrevistar a Mónica Santino. Para eso se nos ocurrió de alguna manera invitar a una organización muy importante en la región, en el Alto Valle. Invitamos a integrantes de la colectiva La Revuelta, en este caso a Yelén Zubrigen, que es jugadora de fútbol, y también a Luz Fernández, que es profesora de educación física. En especial entre los 3 damos el recibimiento a Mónica Santino, que vendría a ser una suma de estas cosas que estoy mencionando. Militancia en el fútbol, activista social, feminista, luchadora, directora técnica, jugadora de fútbol, más no nos puede pedir, ¿no? Así que le damos la bienvenida, te saludamos, Mónica, y recibimos a ustedes, chicas, le damos una bienvenida. ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias. Muchas gracias, sí, contento por la invitación y la posibilidad de que podamos compartir, ¿no? Experiencias, saberes, porque de eso se trata. Sabes que este tiempo a nosotras por lo menos nos enseñó, ya lo sabíamos, pero creo que ahora caló mucho más profundo la importancia y la fuerza de las redes feministas. Sin redes feministas no estaríamos sobreviviendo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental estos encuentros en esta época, porque estamos en lugares distintos, pero miramos el mundo con la misma lente, ¿no? Entonces es importantísimo esto y lo celebro. Bien, chicas. Bueno, nosotras, sí, agradecerte la invitación. Desde la colectiva estamos muy agradecidas, siempre tratando de ocupar los espacios donde nos llaman, porque es importante el lugar que nos dan a las voces de las agrupaciones feministas y de las organizaciones sociales en general. Me parece súper interesante lo que dice Mónica desde lo que es el movimiento socorrista y feminista. Nosotras largamos durante esta cuarentena Estamos cerca, que ha sido también un poco con lo que hemos tratado de hacer, que nos impidió este aislamiento, ¿no? Como estar cerca de las personas que queremos acompañar. Exactamente. Sí, y no dejar, como dice Luz, de ocupar espacios que por lo general están, digo, el fútbol siempre estuvo ligado a varones, entonces me parece que nos puedan dar el lugar también para decir y contar las experiencias que tenemos nosotras a través de ese deporte y de un montón más, me parece que está bueno, así que gracias. Bien. Voy a arrancar con la primera pregunta, porque en realidad es la que más me gusta y la que más me apasiona, y justamente a los que van a escuchar este video, esta charla que tenemos con Mónica, que teníamos un propósito, ¿te acordás, Mónica, que habíamos dicho en marzo? Que acá en la universidad hacemos una movida grande en los barrios, hacemos campeonatos, todo, y se pudrió todo. Pero bueno, no nos resignamos, no bajamos los brazos. Nos encanta muchísimo y queremos que de alguna manera saber, para los que están escuchando, la relación de la mezcla de la militancia a través del fútbol, el fútbol como excusa, esa posibilidad, eso que nació en Vicente López y después fuiste a Villa 31, el estar como referente en la lucha feminista, estar como referente en la construcción a través del fútbol, de un fútbol más igualitario, hace de que obviamente nos cuentes un poquito ese paso, ¿no? Cómo se fue construyendo. Sí, a ver, voy a intentar ser sintética porque es un montón, ¿viste? Lo que me preguntás abarca la vida entera. Creo que sí, lo que cambia es cuando vas tomando conciencia de lo que fuiste haciendo y de las cosas por las que fuiste peleando, ¿no? Hay una pregunta recurrente que muchas venimos contestando estos días, es cuándo sentiste el feminismo por primera vez. ¿Cuándo fue que toda esa bronca, la tristeza, muchas veces la soledad, encontraste una respuesta política a eso? Y esa respuesta política es haber sentido feminismo en esa primera vuelta, ¿no? Entonces, si lo pongo en términos de cuándo arrancó,
pienso que cuando jugaba al fútbol en AFA y nos suspendían los partidos por cualquier cosa y sentías, digamos, la impotencia cuando te sentabas con dirigentes que les importaba poco y nada lo que estabas haciendo. Era como si ahí no estuvieras. Si después eso lo pasó a cuando estuvimos la primera vez en la cancha en la Villa 31, que los pibes seguían jugando como si nosotras no estuviéramos ahí. Y después si eso lo hago así como una especie de línea más larga a toda la vida, pienso en todo el tiempo que el patriarcado nos robó en relación al juego, ¿no? Y todo lo que hubo que pelear siempre para jugar. Entonces, creo que con esa vivencia o de ese lugar que la mayoría de nosotras estuvo parada en la vida siempre, ¿no? Como estar parada en la vereda de enfrente, es lo que hace que tengas compromiso político y tengas conciencia de clase, conciencia política y conciencia de género. Y que eso mayormente nos pasa a la mayoría de las mujeres, ¿no? No es, bueno, me alcanza con jugar y nada más. Es como todo eso lo podés problematizar, y cuando lo problematizás te das cuenta que tenés una herramienta muy poderosa para transformar la realidad. Y eso es lo que venimos haciendo en la Villa 31 y en la construcción de un colectivo, y por qué empezamos a llamar al fútbol fútbol feminista, ¿no? Creo que las claves van siendo por ahí, y que cada una de nosotras puede hacer un camino descriptivo de estas situaciones, ¿no? Cuando tuvo la primera bronca, cuando consideró que esa bronca podía ser política, y con esa política poder transformar el alrededor o lo que tenés al alcance de la mano, ¿no? Y que lo injusto deje de doler. Y me parece que ese compromiso mayormente lo tenemos las mujeres. Bueno, ese es mi perro. La mayoría de nosotras expresamos muchas más ideas políticas, hablamos de sexualidad sin hipocresía, hablamos, decimos, ¿no? Y cuando nos comparamos con el colectivo de varones futbolistas, digamos el fútbol, si querés, el que conocemos, el que domina todo, podemos decir el hegemónico, no se expresan, no hablan, no dicen, ¿no? Alcanza con jugar y alcanza con la propia parcela, digamos, ¿no? Entonces creo que por haber estado paradas en la vereda de enfrente, por haber sido oprimidas, por ese, si querés, ese robo a posibilidad de jugar otras cosas, hace que seamos estas, con respuesta política, con que te importe la que tenés al lado, y con querer transformar la realidad. Creo que sí lo tengo que responder de manera un poco sintética, es eso, pero me parece que es una historia que cada una puede contar desde un camino propio, desde el lugar donde le tocó hacer fútbol, jugar fútbol, y qué respuestas pudo encontrar a ese dolor, a esa bronca, ¿no? A ese sentirte siempre, bueno, que te corrían de la cancha y te dejaban afuera. Yo tuve la suerte de escucharte en el Congreso de Educación Física que decía hace un ratito, me pareció como súper importante. Yo no soy jugadora de fútbol, me gusta, lo fui en algún momento, pero no, me gusta verlo, me gusta mucho desde hace años, pero me gustan los deportes en general, y cómo lo cálido que tienen los deportes en conjunto, y las cosas que vas encontrando cuando entras al feminismo. Yo juego al handball desde muy chiquita y empecé a darme cuenta, no sé, de algunas cosas, esto, ¿no? Cómo te encontrás con el machismo dentro del deporte, de por qué la final de los varones se juega en el mejor horario y el mejor día, y a nosotras nos ponen en cualquier cancha y en cualquier lado. Y es indistinto, o sea, el fútbol es algo que culturalmente en este país lo tenemos mucho más cercano, y es hasta más fácil de jugar por los espacios donde lo podés adaptar. Pero no es algo que, o sea, a mí me parece fantástico eso, de poder escucharte, que lo podés trasladar a un montón de otros espacios, que no te quedás solamente con el fútbol, y empezás a mirar la vida deportiva como un espacio político también, y eso me parece que es súper importante. Sí, porque creo que los escenarios deportivos son fantásticos para explicar las miradas que hubo históricamente sobre nuestros cuerpos, el control social sobre nuestros cuerpos, cómo el deporte también formateó a esta idea del varón que ocupa el espacio público, que es fuerte, es corajudo, no llora, bueno, ¿no? Y ese cuerpo normado así, igual que el nuestro, únicamente pensado para la reproducción, ¿no? Como la maternidad, la única posibilidad de ser. Nosotras
eso en el barrio lo constatamos mucho, ¿no? El peso del mandato cultural que tiene la maternidad en el barrio es algo enorme, como que ninguna piba se recibe de mujer si no es madre, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que esas pautas desde la educación física, desde el deporte, para que seamos de una manera, no es una casualidad. Hace muy poquito, como ahora viste que hay más tiempo para leer, ¿no? Y nos están pidiendo escribir montones de cosas, y hay tiempo para hablar de género y deporte, y se está metiendo en agenda, y es importantísimo, ¿no? Hay muchos clubes, sobre todo los más importantes acá en Buenos Aires, que están con espacios feministas, áreas de género, protocolos contra la violencia de género en los clubes, bueno, muchas cosas que eran impensadas, ¿no? Y yo creo que son productos de la militancia. Encontramos por ahí que en Brasil, ¿no? En el año 40 y pico, 47, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, hubo una ley que prohibió expresamente jugar al fútbol a las mujeres, en la década del 40. No le quiero pifiar al año. Y era porque lo consideraban un deporte peligroso para lo que podía ser la salud reproductiva, si querés, de las mujeres, ¿no? Que podía afectar un cuerpo que luego no iba a poder embarazarse. Una ley, digamos, una ley escrita, cuando en ese momento en Río de Janeiro había más de 40 equipos de mujeres jugando. El lugar o el país que le dio nacimiento, origen a la mejor jugadora del mundo durante mucho tiempo, con todo lo que el fútbol significa en Brasil, ¿no? Marta tiene 6 balones de oro, envidiable su carrera comparada con cualquier jugador brasileño, pero cualquier jugador brasileño es mucho más famoso que Marta, ¿no? Y Marta nació en Río de Janeiro, en una favela, ¿no? Y cuando te empezás a trazar esos paralelos decís, wow, bueno, el fútbol en Brasil, el fútbol de mujeres en Brasil, estuvo prohibido casi 40 años. Recién en los años 80 se empezaron a hablar otra vez de equipos, se levantó la prohibición, y en esos 40 años las mujeres jugaron de manera clandestina. Y si jugaban al fútbol era un delito. Es, digamos, impresionante enterarte de esas cosas, ¿no? Y cómo se pueden ir trazando paralelos en función a cómo nos dijeron que teníamos que ser siempre y cómo nos teníamos que comportar. Bien. Te llevo, digamos, ayer, bueno, esta semana se cumplen 10 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, y a propósito de la pandemia, a propósito de la historia de lo que es el fútbol femenino, porque de alguna manera generalmente los medios de comunicación creen que la historia empezó el año pasado, ¿no? Bueno, parece que el fútbol femenino sumerge y aparece en estos últimos años, pero hay un anclaje ya desde el año 70 con esa maravillosa selección femenina que fue a pelear casi como gladiadoras a México. Después la actividad tuya, el tema de las elecciones, hasta hoy poder decir lo que pasó el año pasado, bueno, la pelea de Macarena Sánchez, el tema de la pelea de poder conquistar espacios y visibilizar algo que lo que tiene que ver con contratos, subcontratos, a pesar que está en mitad de camino, es de alguna manera visibilización y aparte conquistas. ¿Qué balance podés hacer en ese sentido? Obviamente hablando del 2019, porque el 2020 no pasó absolutamente nada, ¿no? Pero, ¿por qué lo traigo? Porque de alguna manera, ojalá que se haga pandemia esto, ¿no? O sea, que dentro de 10 años, esto que estamos hablando ahora sea un recuerdo y se masifique. ¿Cuál crees cuál es la perspectiva que se ve, Mónica? No, el balance en términos de lo que pasaba hace un tiempo, como decíamos recién con las chicas, las diferencias son gigantes si lo comparamos a la época que jugaba mi generación y antes, ¿no? Las compañeras del Mundial del 71, como vos decías, todo esto que está pasando ahora no lo podían ni soñar, y también eran mujeres que jugaban al fútbol prácticamente escondidas. Entonces, en términos de visibilidad, creo que ganamos muchísimo. Ahora, en cuestiones de derechos nos falta todavía un montón. Digamos, este profesionalismo es a la mitad, no cobra todo el plantel, es un sueldo que no alcanza para vivir del fútbol de ninguna manera.
Y después el fútbol como está estructurado en la mayoría de los clubes, bueno, falta mucho, ¿no? Y una de las cuestiones que faltan son justamente las divisiones inferiores. Si una niña, digamos, no es alojada en un club a los 6 años, a los 7 o a los 8, cuando crezca difícilmente tenga una base deportiva, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotras con el fútbol. Y aprovechando que mencionabas al handball, creo que eso pasa en casi todos los deportes de mujeres cuando los vas recorriendo, ¿no? El handball, el vóley, el hockey tuvo, digamos, también una explosión, pero antes de eso hubo montones de generaciones de jugadoras para llegar a las leonas. Entonces cuando recorremos el deporte de mujeres en general, la brecha todavía es muy grande. Es muy grande también a nivel dirigencial. Necesitamos más mujeres con perspectiva de género y feministas en los lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte, y creo que eso también es importantísimo y no hay que dejar de mencionarlo, y es mucho de la militancia que ahora empuja en estas áreas de género, en estos espacios feministas que mencionaba antes, que hubieran sido impensados. Y la pandemia lo que hizo también fue poner en evidencia la brecha gigantesca que hay entre nosotras y ese otro fútbol, o entre muchas de nosotras y esos otros deportes, ¿no? Porque no importa tanto el fútbol femenino, digamos, nadie habla del fútbol femenino ni cuándo va a volver, no sabemos, solamente son las organizaciones que las propias jugadoras pueden ir estableciendo, pero no importa, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cuál es la diferencia. Yo tengo mucha confianza en esta conciencia, como decía antes, política y de género que muchas de nosotras hemos tomado, muchas jugadoras de fútbol han tomado, entonces creo que no vamos a perder ni una sola de las conquistas, pero que nos va a costar mucho más salir de este parate. Y me parece que no hay que perder de vista lo logrado, ¿no? Como que esas convicciones tienen que estar paradas en la cancha de nuevo, y eso en relación a todos los deportes. Digamos, todo esto que se habla tanto ahora, tanta charla, tanta conferencia, tanta virtualidad para ponerle palabra al género y el deporte, bueno, cuando todo se abra, que no sabemos cuándo va a ser, bueno, que esté presente, ¿no? Que esa militancia esté más presente que nunca. Me parece eso, ¿no? Como ni un paso atrás, y que para adelante tenemos desafíos enormes. Uno es la diversidad en el deporte, las múltiples identidades de género y que tengan posibilidad de acceso a la cancha, las divisiones inferiores y cómo pensar en estos lugares de poder en el deporte, que estén ocupados por compañeras que toman decisiones desde esta mirada, y no alcanza solo con ser mujer. Digamos, hay que tener esa conciencia también. Bien. Chicas, ¿algo para aportar? Sí, yo pienso un poco en el sentido de lo que cuenta Mónica y lo que decías antes vos, Germán, de que hay que historizar y que viene siendo, digo, el camino del feminismo desde hace muchísimos años, pero también tiene que ver con toda la visibilidad de este último tiempo que surgió con el Ni Una Menos, con toda la marea verde, entonces que de ahí van surgiendo. Claramente hay un trabajo hecho desde hace muchos años, como sabemos que viene haciendo Mónica y un montón de compañeras más, pero creo que ahora que se pueda visibilizar, digo, que hayan transmitido los partidos de la selección argentina por cable, muestra evidentemente que hay cosas que se van moviendo, o sea, que hay límites que seguimos cruzando y que seguimos conquistando, y me parece que, como dice Mónica, hay que seguir en esa línea, seguir copando lugares, que haya dirigentes que tengan perspectiva de género a la hora de decidir y de tomar decisiones, porque si no termina siendo medio que los varones toman decisiones sobre el fútbol femenino cuando no saben de qué se trata, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que eso, y las diversidades en la cancha también es súper importante, como seguir conquistando espacios, me parece que tiene que ser como la mirada después de esta pandemia, que ningún paso atrás y muchos más para adelante. ¿Y cómo sabemos que los medios de comunicación tienen un rol fundamental? Porque cuando sucedió todo lo del Mundial de Fútbol, en la radio decían, me acuerdo de haber estado escuchando un programa de radio, nunca nos dimos cuenta que cuando hablábamos de fútbol, se da por entendido que es el fútbol de varones, y de repente era el fútbol femenino, y había que aclararlo. ¿Y por qué había que aclararlo? Entonces, como empezar a correr esos límites de también qué es lo que se dice y qué es lo que no, porque todo eso que sucede en los medios, a los niños, a las niñas y a las niñas,
es fundamentalmente quienes pueden tener ese horizonte de, no tengo que ser varón para poder ser profesional del fútbol. Y se empiezan a abrir escuelitas de fútbol infantil para niñas, o incluso mixtas, ¿no? Porque tenemos como esa segregación desde tan pequeñitos que la verdad es que sus cuerpos hasta los 12 años sabemos que no tienen por qué estar divididos, y ha sido algo que se han ido corriendo los límites con todo el movimiento feminista que trajo, también la lucha por la despenalización y legalización del aborto, como el 2018 nos encontró con 1 millón de personas en la calle, en el Congreso, donde ¿cuántas eran jovencitas? O sea, hay todo un movimiento tan grande que corre los límites hacia todos lados, es como que nada queda fuera de todas las estanterías se empiezan a mover un poco, me parece. Sí, sí, totalmente, porque mira, yo cumplí 55 años hace un mes, más o menos. Y cuando yo tenía la edad de ustedes, o más chica, ponele, era impensado que se hablara de fútbol o que hubiera un taller de fútbol en los encuentros nacionales, ¿no? Pero ni pensado. Y para mi gusto, o por lo menos desde mi óptica, si bien el movimiento feminista en Argentina tuvo, digamos, como momentos importantísimos en su historia, para mí era un feminismo muy, muy blanco, muy académico, y que expulsaba, ¿no? Esa era mi sensación cuando era más piba. Y el fútbol era visto como algo tan de varones y algo como de poca importancia, ¿no? Que se descartaba directamente. Entonces yo creo que la popularización del feminismo, el Ni Una Menos, el 2015, la cantidad de pibas y pibas en la calle y todo esto que pasó, fue mucho del empuje para que el derecho al juego entrara en agenda del movimiento de mujeres. Y creo que eso es importantísimo y que fue también por la militancia de muchas, pero que ese quiebre de 2015 donde se abre, digamos, el feminismo a una masa, ¿no? y a un movimiento popular, fue clave. Entonces, venimos celebrando desde Trelew para acá un taller de fútbol y feminismo en el encuentro. En Trelew fue el primero y el año pasado en La Plata. El año pasado en La Plata, cuando miramos para atrás, después del taller, íbamos encolumnadas para la marcha, éramos casi una columna de 5 cuadras de espacios ligados al fútbol. Digamos, eso para las más viejas, para mí es soñado. Y darte cuenta que va a haber más pibas, digamos, levantando la bandera y siguiendo esto para adelante, ¿no? Entonces creo que es fundamental trazar este puente entre generaciones, ¿no? Para que el movimiento sea cada vez más sólido, cuando pasemos de esto vayamos por más logros, ¿no? Y todos estos pasos adelante que decimos, me parece que la clave es la historicidad y cómo ir tendiendo puentes entre lo que hicimos unas y otras, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y que, por ejemplo, hoy pibas chiquitas sepan quiénes son las jugadoras de la selección y que tengan referentes jugadoras de la selección, algo que a nosotras no nos pasaba, ¿no? Ahí es donde empezás a ver esos cambios culturales y creo que es muy, muy importante. Muy bien. Casualmente, hablando de historicidad, está bueno en este movimiento que está creciendo muchísimo, de repente que aparezcan en situaciones importantísimas de lectura, de literatura, y sobre todo el tema del video, la comunicación, como decía Luz, el tema del mundial. Yo recuerdo que cuando jugó en Francia, que se empata 3-3, me acuerdo que estaba en una panadería y se gritó a viva voz el gol, el último gol, el del empate. Yo, viste, vos decís, cuando eso se ancla en el pueblo, me parece importantísimo, porque la mayoría de los televisores la gente estaba mirando el partido, ¿no? Eso queda, eso de alguna manera se va a alimentar y va a ir creciendo. Pero lo que tenga que ver con la literatura, hay dos puntos muy importantes. Uno es la historicidad acerca de un libro que publicó Ayelén Pujol, me gustaría que vos dieras tu opinión, y el tema de Pelota de Papel 3, que de alguna manera también hay cuentos en el cual en el programa Maruja García siempre cuenta algo y los lee, a lo cual nos parece interesantísimo, es decir, que se vayan anclando cosas para que otras generaciones vayan sumando esto, ¿no? Es decir, me parecen dos puntos importantísimos. Me gustaría que opinaras un poco del libro de Ayelén Pujol
y obviamente de pelota de papel que vos participás. Sí, creo que la incursión de compañeras a la literatura de la pelota es fundamental, ¿no? Argentina es un país de literatura de pelota, que no hay en otros países, ¿no? Cuando vos recorres acá hay enormes escritores referidos al fútbol, ¿no? Desde Fontana Rosa, Osvaldo Soriano, hasta Sacheri, ¿no? Un poco más acá. Entonces que el fútbol también empiece a ser narrado por nosotras, creo que es otra de las cuestiones que nos debían, ¿no? Y que de alguna manera también nos habían apartado. El libro de Ayelén es muy importante. El libro de Ayelén recopila o trata de juntar casi 100 años de historia del fútbol femenino en Argentina. No empezó en el 2019, como decías, con el anuncio de la profesionalización, mucho antes. Entonces encontrás ahí un recorrido, que yo creo un libro de cabecera para muchas de nosotras. Es muy importante ese trabajo. Y Pelota de Papel, el 3, porque hubo otros 2 antes, pero el 3 es un libro de cuentos entero escrito por jugadoras de fútbol. Entonces creo que también ahí hay una importancia vital porque es la historia de la mayoría en relación a todo lo que le costó jugar a la pelota y lo que pudo hacer con eso, ¿no? Entonces creo que son 2 muestras de que las mujeres jugamos el fútbol y también escribimos fútbol y también pensamos fútbol y hablamos de fútbol, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ser una invitación para que se escriba más. Creo que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Si las compañeras de la revuelta tienen práctica deportiva y juegan al fútbol, las compañeras de la revuelta tienen que escribir, que es lo que pasa en Neuquén con el fútbol de mujeres, ¿no? Y que, digamos, estos libros sean eso, ¿no? Una inspiración, una invitación a que sigamos escribiendo y soñando, ¿no? Porque abrir un libro es esa posibilidad de soñar o de ver la vida con otro cristal, y creo que es importantísimo, y también nos han impuesto la idea de que escriben algunas personas, ¿no? Y otras no. Bueno, no es así, no es así. Y hay miles de historias para contar y miles de maneras de decir, y tienen que estar expresadas, ¿no? Así que esas fueron 2 herramientas para nosotras muy importantes, el libro de Aye y Pelota de Papel 3, y aspiro y quiero y deseo que haya muchísimos más libros en ese sentido. Está bien. Por lo pronto, la semana que viene vamos a tener una entrevista con Janina Gaitán, y la otra semana vamos a buscarla otra vez nuevamente a Betty García para que nos cuente un poco y nos relate esa maravillosa historia del año 71. Chicas, bueno, vamos a ir cerrando. La idea es ir anclando esto todas las semanas durante todo el año, así que Mónica, sabemos que estás con un montón de actividades, como obviamente estás en un espacio en el cual son distintos, estás en el AMBA y ahí, se me corrió ahí la computadora. Y bueno, y acá en Neuquén estamos en una situación no parecida, pero un poquito más distendida. No sé, chicas, si quieren agregar algo más. Yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de volverte a encontrar, y festejo como en alguna manera, como una cierta envidia sana, ¿no? Porque el tema de la militancia del fútbol, a mí me apasiona el fútbol y la militancia siempre me encantó. Entonces, que vos representes eso para mí es una enorme satisfacción siempre encontrarme con vos en la charla. Así que te agradezco mucho esta posibilidad. Oh, gracias, muchísimas gracias. Y a las compañeras también, con ganas de ir a Neuquén. Sí, teníamos tantas cosas pensadas, Mónica, para invitarte sí, este año. Lo habíamos pensado un montón, en serio. Pensado. Ustedes estuvieron en Buenos Aires en febrero, que fue una compañera de la nuestra. Sí. Fue Vivi Armando, fue. Ay, sí, hermoso. A contar la experiencia. Tuvimos un encuentro con jóvenes de menos de 25 años, compañeras socorristas, y fue un panel hermoso. Estaba Norita Cortiña, estaba Claudette García, estaba una de las compañeras de la nuestra. Hay cómo mezclar, o sea, cómo se termina uniendo todo, ¿no? Dentro de los movimientos sociales. Como hasta las frases que utilizamos las sacamos de un lugar y las podemos aplicar. A mí me quedó muy marcado el me paro en la cancha como en la vida, que tienen ustedes. Creo que es como
hasta un lema de vida dentro de la cancha, del espacio que sea. Es un poco lo que dije al principio. El espacio deportivo deja de ser solo un espacio lúdico y pasa a ser también un espacio político, donde, no sé, hasta las más chiquitas mirando un partido es clave, o sea, todo, empezás a ser una persona referente de alguien más, y eso no le pasa a cualquier persona, y creo que es algo que dentro de la militancia, uniendo a la militancia y el deporte, es maravilloso. Completamente, completamente. La frase la dijo una piba, ¿no? de apenas 14 años, un día que paramos el entrenamiento y estábamos pensando y hablando, ¿no? Y de estos espacios de taller, y nos quedó como una frase política, ¿no? Es importantísima. Vivi Armando está pasando un momento triste, perdió a su mamá en la pandemia por el COVID. La mamá era la referente de un comedor muy importante en la Villa 31, un comedor que se llama Comunidad Organizada, estaba de frente de eso, y como nos pasó en la villa, digamos, perdimos como la primera línea de referentes sociales, que eran los que sostenían los comedores en el momento que la crisis social y sanitaria en el barrio estalló, ¿no? Entonces Vivi está pasando un momento difícil, la estamos sosteniendo mucho, pero nada, ¿no? Bueno, lo que implica todo esto. Su mamá era alguien muy, muy importante para el barrio, una de las familias más antiguas del barrio. Así que este momento es así para nosotras, ¿no? De organización deportiva, trocamos casi una organización que hace asistencia, con alimentos, artículos de limpieza y demás, una vez por semana, y deseando volver a jugar al fútbol, ¿no? Con todo el cuerpo, el corazón y el alma, ¿no? Pero para Vivi esa vuelta de estar con ustedes en el verano ahí fue importantísima, volvió muy contenta, muy, muy, muy contenta, haber puesto palabra en un encuentro así. Bueno, cuando se pueda, las esperaremos por Neuquén. Gracias, Mónica, gracias, Germán, y gracias, Mónica, porque, digo, haber puesto el feminismo en el fútbol hace que muchas que cuando jugábamos, que éramos chiquitas y que era jugar solo con varones, y no había otra opción que con varones, ahora hay torneos en Neuquén organizados por pibas, o sea, por mujeres, entonces me parece que vamos corriendo siempre un poquito más, así que gracias por eso. No, ahora a ustedes mil gracias, por esto los seguimos tejiendo juntas, es así. Así que espero que nos encontremos pronto. Claro que sí. Bien, vamos cerrando entonces gracias por la charla. Nos vamos a ir con el gol del empate. Lo vamos a poner cuando termina el gol del empate que festejamos todos, y con eso damos por terminada esta charla. Les agradezco mucho, chicas, y les mando un abrazo enorme. Nos quedamos a verlo y a gritarlo de nuevo. ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! La pelota le parecía que le quedaba atrás, pese a eso, que tuvo toda la confianza del mundo, goleadora como es, para clavarla. Se complicó Alexander entre el travesaño y esa pelota. La selección argentina demostrando muestras fehacientes de ser un equipo valiente. El centro de Stabile. Menéndez. Tocó Menéndez. Para mí es penal esto, ¿eh? Sí, penal. ¿Cómo que no? ¿No fue penal? Que no. A ver. Pero ahí va, de todas formas. Fíjense. Continúa el movimiento, toca la pelota, pero también toca el tobillo. Sí, da esa sensación. En esta cámara al menos. Sí. A ver, ¿qué dice? Penal para Argentina, penal para Argentina, momento que puede ser histórico. Argentina por la igualdad. Bonsegundo, Alexander Bonsegundo, Alexander salvó a Escocia. Sí, le van a decir. ¿Se adelanta? Le van a decir eso. Sí, que va otra vez. Va otra vez, Va otra vez el penal. Va otra vez porque se adelantó la arquera Alexander. Se adelantó la arquera y era clara. El empate la deja con posibilidades de clasificarse, la derrota no.
Va Bonsegundo. Florencia Bonsegundo. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, Bonsegundo. Para empatar en París y para entusiasmarse con la clasificación. Argentina 3, Escocia 3.